¿Quieres saber cómo tocar la fibra con tus textos? ¿Te gustaría conocer herramientas para gestionar tu emprendimiento? Comienza Toca la Fibra, el canal de YouTube de Gloria Marsé, sobre copywriting ético, emprendimiento consciente y lo que fluya. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Hoy en Toca la Fibra vamos a hablar de sostenibilidad y de greenwashing. Y lo hacemos con Paula Baldó. Ella es consultora y diseñadora de estrategias de sostenibilidad y de economía circular. Empezamos. Hola, Paula, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola, hola, muy bien. ¿Cómo Muchas estás? gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, la verdad que muy bien. Con mucho trabajo esta temporada del año, pero muy bien. Eh, Bueno, para quien no te conozca brevemente, estudiaste ciencias ambientales, ¿verdad? Y Ujú. luego creo que hiciste un máster en gestión ambiental de empresa. Tal Y cual. desde 2013 diriges Enviral, no sé si lo he pronunciado bien. Bueno, se pronuncia de muchas, bueno, en teoría es Enviral en inglés. Lo que pasa que, Ok, bueno, cada uno lo pronuncia como, incluso yo lo digo como lo has dicho tú muchas veces, bueno, por facilitar. me he dejado llevar por el valenciano y lo he hecho en el Enviral. Bueno, pues Enviral, una consultoría ambiental estratégica, ¿no? Especializada en crear soluciones y desarrollar proyectos asociados al medio ambiente, la sostenibilidad, la economía circular y el cambio climático, creo, ¿verdad? Exacto. Muy bien, lo has escrito a la perfección. Sí. Aunque enseguida, si quieres, hablamos de sostenibilidad, sí que me gustaría, como también hablamos de emprendimiento aquí, pues Ujú. remontarnos brevemente al 2013, a esos ¿Vale? inicios como emprendedora, aunque creo que dices que cuando tú ya eras pequeña, ¿no? Pues vendías ya piruletas y tenías como eso ahí Sí. de venta, pero ¿qué te motivó a emprender? A ver, yo creo que ya empecé la carrera sabiendo que quería tener mi propio negocio tarde o temprano. O sea, era algo que ya lo tenía en mente desde siempre. Supongo que también es porque en mi casa mi padre es autónomo, mi madre es autónoma. Entonces, bueno, de hecho mi hermano y la única hermana que me queda es la única que es funcionaria. O sea, que el resto hemos ido cada uno por distintas líneas, pero al final con nuestros propios proyectos. Entonces, es algo que yo creo que ya tenía bastante claro, ¿no? Que era algo que quería hacer y que tarde o temprano, no sabía lo que iba a tardar, pero que tarde o temprano quería hacerlo. Y se juntaron varias cosas en realidad. Se juntaron que yo estuve mucho tiempo fuera porque estudié ambientales, como decías, y además en León. Después de León me marché a Madrid, que fue donde hice el máster y estuve unos años en Madrid, pero yo quería volver a mi tierra, aquí a Asturias. Entonces, volver a Asturias era el hándicap de que aquí en Asturias tradicionalmente el empleo nunca ha sido una de las cosas más bollantes que ha tenido. Entonces, aunque estuve un tiempo aquí trabajando por cuenta ajena, la situación ya pedía que arrancase yo con mi propio proyecto también. Y ahí me lancé, ya llegó un momento en el que dije, venga, ya, o ahora o ya no, o me arrepiento y no lo hago nunca. ¿Y hubieras hecho algo diferente cuando emprendiste? Mm, Me hubiese centrado mucho más en vender y menos en que la web estuviese tan perfecta. O sea, yo quería todo perfecto, quería las tarjetas de visita perfectas, la página web perfecta, todo lo quería maravilloso, el mejor logo, ¿sabes? Lo quería todo así y la realidad es que tenía que haberme puesto a vender, vender, vender mucho antes. Tardé, o sea, o sea, es una cosa que, unido con los años que llevo ya, me sigue costando, ¿eh? Lo de ir así de comercial a puerta fría es algo que evito por todos los medios si lo puedo hacer. Entonces, bueno, pero sí, tenía que haber empezado antes. O sea, eres más de relaciones públicas y de encuentros que de puerta fría para conocer Sí, gente. sí, se me da muchísimo mejor y me siento yo también mucho más cómoda. Y una de las cosas que me ha dado la experiencia es ver que si yo estoy cómoda y me noto cómoda, mm, mi servicio, si realmente hace falta, se vende solo. O sea, no tengo que andar ahí haciendo tejemanejes de convencer, seguimiento, no sé qué, que va, para nada. Para nada. Entonces es mucho más fácil cuando en situaciones, pues eso, un networking, por ejemplo, cosas así, ves mucho más fácil. Más natural, ¿no? Un poco. Mm. ¿Y con qué aprendizaje te quedas estos primeros 10 años ya como empresaria al frente de Enviral? Muchos, muchos. Que, por ejemplo, cosas que a lo mejor la figura de autónoma, que es la que yo tengo como freelance, no, para según qué proyectos no puede ser la más adecuada. Vale. Entonces es algo que hay que analizar muy bien, muy bien. O sea, yo ahora estoy en un punto muy bueno, pero también es verdad que hay muchas cosas
que siendo autónoma no puedes tener en mi sector. Hay otros sectores en los que funciona muy bien la figura de autónoma, pero en el mío cuesta un poco y ahora ya el mundo es un poco más moderno, como digo yo, en estos últimos 10 años, pero me pasaban cosas sobre todo al principio como que no entendían que me presentase una licitación con equipo de gente sin ser una SL o sin Mm, que todo ese equipo de gente fueran empleados o empleadas mías. Y normalmente me presentaba licitaciones en equipo de autónomos o de freelance. Y eso, por ejemplo, en según qué administraciones públicas, pues costaba entenderlo. Luego, ¿qué más? Hay que tenerlo todo por escrito. Cualquier cosa. Eh, mm, todos las cosas es que dejas así apalabradas y tal, qué va, escribirlo todo, incluso con gente con la que tengas toda la confianza del mundo, te ahorras infinidad de problemas, infinidad, o sea, yo tengo la suerte de que en general siempre he tenido muy buena gente alrededor y nunca me han dado ningún disgusto ni ningún problema así, nada, vamos, algún roce de estos de cómo uno lleva un proyecto, la otra, ¿no? Y bueno, pero que eso es normal, o sea, eso es de día a día, mm, pero también el tenerlo todo por escrito ha hecho que no llegásemos a esos roces también, importante. porque estaba claro, por ejemplo, cuáles eran las responsabilidades de cada uno y de cada una, o estaba muy claro cuánto iba a ganar cada uno y cómo se iba a repartir el beneficio del proyecto, como todas esas cosas que parecen obvias, tenerlas por escrito es una tabla de salvación para cualquier relación profesional. Da tranquilidad, la verdad es que sí. Muchísima, muchísima tranquilidad. Y te ahorras un montón de discusiones que no llevan a ningún lado luego y ya está mucho más fácil así todo. ¿Crees que es porque lo damos por hecho, porque nos sabe mal o porque a veces cometemos ese error? Yo creo que es un poco de todo, sobre todo cuando son amigos o amigas con quienes Mm, trabajas y hay esa relación de amistad, de confianza, pues dices, ¿para qué voy a preocuparme yo, no? O a veces incluso piensas, es que me da la sensación de que si hago algo por escrito, pongo una especie de contrato, convenio o algo, como que le va a parecer mal, que no confío en él o en ella. mm, Y en realidad es súper sano, es muy sano para las 2 partes. Y además, sobre todo, cuando es algo que se escribe entre todas las partes, ¿no? Yo siempre intento todos los convenios escritos y eso, nos sentamos los 2 y decimos: "¿Qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? Eh, a dónde estoy dispuesto a ceder? ¿Dónde no estoy dispuesta a ceder?", tal, y lo planteamos así y hasta que no estemos los 2 seguros, no se mm, firma nada o no se cierra nada, ¿no? qué bien. Paula, en tu empresa guiáis, ¿no?, a organizaciones y a emprendedores también, ¿no?, en el camino de la Ujú. sostenibilidad. ¿Cómo trabajáis? Depende un poco si es organización o emprendedor, ¿vale? Porque las ¿Vale? necesidades son muy diferentes. Ujú, En organizaciones, si trabajamos, por ejemplo, lo que más me gusta a mí, lo que más disfruto haciendo, que es toda la parte de estrategia, lo que hacemos o lo que hago es, me meto, como digo yo, me meto hasta las tripas, hasta el corazón, todo lo que me dejen, porque hay veces que es verdad que te frenan un poco, ¿no? Porque quieres saber tanto y quieres todo, pero yo me meto en la organización todo lo que me dejen, anoto a todo, apunto todo, analizo absolutamente todo y a partir de ahí hago como un diagnóstico previo de base. Planteamos cuál es la situación inicial y a partir de esa situación inicial ya vamos planteando pues qué cosas hay mejorables, qué puntos fuertes tenemos que aprovechar y fortalecer un poquito más, pero que están ahí muy potentes y que interesa mantener. Y vamos identificando y creando como vamos haciendo una hoja de ruta de aquí estamos en el inicio, dónde queremos llegar. Y luego una cosa muy importante es intentar que sea donde queremos llegar sea factible, o sea, que se pueda hacer de verdad. ya. Yo intento huir mucho de esas promesas de vamos a ser neutros en carbono en 2030 si ves que la organización no tiene capacidad de ser neutro en carbono en 2030. O sea, que el objetivo es maravilloso y es súper bonito, pero la realidad es que hay muchas ocasiones en las que o la organización no puede o no tiene presupuesto suficiente para hacer ese cambio que realmente hace falta o no tiene el personal suficiente para hacer todas las modificaciones que necesita para llegar en 2030. Entonces, ¿para qué vamos a complicarnos la vida y meter ese objetivo, ¿no? Vamos a hacer algo un poco más realista, que a lo mejor nuestra realista es vamos a reducir nuestras emisiones un X% de aquí a 5 años. Y eso sí lo podemos hacer porque tenemos la capacidad, ¿no? Como empresa. Pero si no, quitemos esos objetivos grandilocuentes, maravillosos y que suenan fenomenal en promociones y publicidad y centrémonos en lo que podemos hacer, ¿no? Y eso es como trabajo con organizaciones. Con emprendedores y emprendedoras cambia, ahí es
muy variable porque ahí me centro mucho en las necesidades concretas. No es un plan, analizo todo lo que tienes y te lo mejoro, sino que es cuéntame qué necesitas. Cuéntame cómo lo quieres enfocar. Dime qué es lo que estás buscando, qué es lo que aspiras llegar y a partir de ahí vemos puedo hacer, lo que podemos hacer. Normalmente suelo proponer una serie, una batería de ideas, de posibilidades, de opciones. eh, Más o menos presupuestadas también, porque claro, un emprendedor o una emprendedora no suele tener el presupuesto como para hacer unos cambios radicales, ni ya cuesta montar el negocio como para andar de encima transformando mucho, ¿no? Entonces, ver, oye, ¿esto es razonable? ¿Esto no es razonable? Hay cosas que puedes hacer. ¿Cuántas de estas cosas puedes hacerlas a presupuesto cero? Que solo te implique a ti tu tiempo y un poco de esfuerzo, pero no implique un esfuerzo económico. Por ejemplo, hace un tiempo tuve una chica que hacía bolsos artesanos, Ujú, que todo el proceso intentaba que fuera lo más sostenible posible, ¿no? Y era eso ahí lo que le importaba y lo que realmente ella quería controlar, que su propio proceso de cómo hacía ella todo el proceso de fabricación del bolso artesano ujú, fuera sostenible. Y entonces nuestros esfuerzos fueron a intentar averiguar todo el origen de los materiales y el que utiliza. Fue ahí donde estuvimos, porque ya el propio proceso en sí era bastante natural, bastante bien no, coordinado y bastante bien hecho. Tenía puntos de mejora, sí, como todo, pero no sabíamos, por ejemplo, algunos de los materiales que utilizaba de dónde venían. Entonces dijimos, venga, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a investigar esta parte y así ayudamos a escoger unos proveedores mejores o vamos a trabajar esa cadena de valor, ¿no? A asegurarnos que tu cadena de valor sea lo más sostenible posible, que era no, mucho más fácil para ella que andar, pues eso, sacándose una certificación, cambiando algunos procesos, que eso no venía muy al caso. Y en cambio, ujú, bueno, es a tiempo de investigar, porque es verdad, es tiempo de investigar, pero no implicaba un esfuerzo económico grande. Entonces, bueno, ¿Y ahí con emprendedoras eso cambia mucho porque me centro más en necesidades concretas y específicas. y cómo suelen reaccionar cuando les planteas, por ejemplo, pues que el objetivo con el que te vienen, ¿no? No es viable, ¿no? Como decíamos, en los plazos por lo menos que ellos quieren. Depende, depende. Hay algunas personas que lo entienden muy bien. Pero también es verdad que yo me he encontrado con gente que me ha venido, les he dicho, mira, esto no es viable en el tiempo que me pides, y me dicen, ah, bueno, pues adiós. No, O sea, han pasado las dos cosas, ¿no? Hay gente que lo entiende muy bien, pero también hay gente que me dice, ah, pues adiós, que no sabe si es porque han encontrado otra forma de hacer, no lo sé. Pero bueno, a veces ocurre, ¿no? Que es que hay veces que te viene gente con cosas poco realistas porque es así. no, O sea, recuerdo hace menos de un año, una chica que me vino porque quería conseguir una certificación extranjera, vale, inglesa, y cuando vi todo lo que tenía que conseguir para hacer esa certificación inglesa, le dije yo, pero ¿tú eres consciente de que esto es un trabajo de mínimo un año? O sea, que es ahí, es mínimo de un año de alguien que sepa, o sea, es como contratarme a mí un año para que, o sea, tú eres consciente de lo que eso implica y ya dijo, bueno, pues adiós. No fue un, pues hacemos solo esto, no, porque no, como su objetivo era quiero ese sello sí o sí, entonces, bueno, ahí ya no puedes hacer nada, lo no. que hay. Y si queremos, por ejemplo, diseñar o rediseñar, ¿no? Un negocio o un proyecto para conseguir ese triple balance, ¿no? Del que hablas, de que sea Ujú, sostenible, que consiga un impacto social, pero que también que maximice, ¿no? El beneficio económico. claro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Buf. A ver, voy a hablar de mi libro, pero es literal. Yo diseñé hace unos años una herramienta que es bueno, sus toolkit para abreviar, Sustainability Mapping Toolkit, que es como el Business Model Canvas, para ¿Sí? que nos hagamos un poco la idea, que yo creo que los emprendedores que emprendedoras lo conocemos todos, yo creo. Una versión para que pudiésemos contemplar el triple balance. ¿Vale? Es más o menos igual, un poco más amplio, para poder trabajar todo el enfoque de triple balance. Cuando doy formaciones, que yo hay veces que doy formaciones de este esquema o explico cómo trabajar o talleres, normalmente suelo empezar por trocear nuestro negocio. Es por donde yo les recomiendo empezar. Troceamos todo nuestro negocio, todos los pasos que tenemos que seguir desde el principio de los tiempos, de todo lo que hacemos, hasta entrega final o hasta donde queramos llegar, todo lo lejos que podamos llegar. Y a partir de ahí ir cajita, cajita, yo lo hago, me lo mezclo en cajones cada paso, ¿no? Ir cajita a cajita diciendo, a ver, ¿qué necesito para esto y qué sale de aquí? Y esto lo puedo controlar, sí o no.
porque hay veces que no tenemos control sobre todas las fases de negocio. Entonces, vamos a seleccionar de las que sí tengo control. ¿En qué tengo control? En esta y en esta. Vale, en estas tres, ¿qué hay mejorable aquí? ¿Qué es mejorable aquí? Esto y esto. Vale, de estas mejorables, ¿cuáles me puedo permitir mejorar? ¿No? Porque tengo la capacidad o tengo la economía o tengo el conocimiento de cuáles puedo mejorar. Pues a lo mejor solo esta, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos por ahí, mejoramos esta. Y vamos así, poquito a poco. Teniendo despiezado bien, muy bien despiezado todo el proceso de negocio, es mucho más fácil también ver dónde están los impactos y cuáles son los que podemos hacer. Luego hay una norma que yo siempre digo, si tenemos algún incumplimiento legal que puede pasar, vamos a por eso el primero. O sea, me da igual que no tengas presupuesto, lo tienes que buscar. Lo que es un incumplimiento legal, la legalidad tiene que ir lo primero por delante. Si tienes que cumplir una ley de residuos o si tienes que cumplir, ahí tienes que hacer lo que haga falta, ¿no? Fuera de eso, que ya los cumplimientos legales los tenemos atados, ahí ya podemos un poco gestionar un poco. Y luego, sobre todo, tener muy claro qué es lo que esperan nuestros clientes de nosotras Vale. como proyecto sostenible. Pueden esperar una forma de envase o pueden esperar una ética concreta o pueden aspirar o esperar un retorno al entorno social. Bueno, va a variar un poco, ¿no? Y entonces también tener eso en cuenta a la hora de priorizar un poco qué puedo hacer o qué debo hacer. Y ahí volvemos también a lo que decías, ¿no? De investigar mucho el negocio, investigar también el cliente final, ¿no? Y Ujú. empaparte mucho de todo. Sí, ¿qué pasa al final cuando, si es sobre todo un producto, qué pasa al final cuando ya no se quiere, si se tira, si no se tira? ¿Qué va a hacer nuestro cliente con eso, ¿no? Que le vendimos en su momento? Pues oye, averiguarlo y ver si podemos hacer algo ahí también. Mm. Pero ¿es posible conseguir todo ese triple impacto? ¿O siempre hay una parte que cojea un poco más y que hay que dejarla Es por posible, es lo que hay? posible. Lo que pasa que lleva trabajo y tiempo. O sea, no es una receta así inmediata, ¿no? Que en un segundo ya chascar los dedos y ya está. Es un esfuerzo que normalmente yo siempre digo esto, la sostenibilidad es un camino, no es un objetivo final, es un camino. Entonces, tenemos que ir transitando ese camino poco a poco, paso a paso, e intentando poquito a poco pues ir mejorando y ser un poquito mejores y sin volvernos locos y locas. Intentad no esto es como en redes sociales, ¿no? Tú cuando ves que en redes sociales alguien tiene miles de millones de seguidores y tú no tienes más que 4 o 400 y el otro no sé cuánto, y a él le dan 80.000 likes y a ti no te llega ninguno y no sé qué, ¿no? Y deja de fijarte en cómo van los demás. Deja de mirar para los demás, olvídate, porque eso nada más no es ni sano mentalmente, ¿no? Y en redes sociales menos. Céntrate en tu negocio y céntrate en lo que sí puedes hacer. Y ya está, y tira hacia lo que sí puedes hacer. Y con sinceridad, con honestidad, con ética, con transparencia, comunica tus limitaciones. Es una cosa que cuesta mucho comunicar las limitaciones, pero por ejemplo, en algunos casos me ha pasado que de encontrar a alguien que tenía un problema con un proveedor que no conseguía proveedores suficientemente o alguna forma de que fueran lo más sostenibles posibles, lo llegó a poner en la web, en un post del blog, lo llegó a poner en la web. Oye, mirad, yo estoy intentando ser lo más sostenible posible, pero en este paso en concreto no lo consigo, no encuentro solución. Entonces, por ahora, mientras no encuentro solución, voy a hacerlo de esta manera, ¿no? Y lo contaba así en el blog. Y de repente, en 3 personas le respondieron diciendo que ellos eran proveedores de eso que ella estaba buscando. ¿No? Que no lo encontraba por ninguna parte, ¿no? A veces eso pasa también. Comunicar lo que necesitas es importante porque, sobre todo cuando somos emprendedoras o emprendedores, porque somos normalmente pequeñitos o pequeñitas, ¿no? Y cuesta más ver dónde encontrar cosas o a veces no tenemos el alcance que puede tener, ¿no? Una multinacional o el presupuesto que puede tener una multinacional para preguntar o el tiempo, mismamente el tiempo. Y de repente, pues si tú consigues comunicar cuál es tu problema, dónde te atascas, pues a lo mejor encuentras gente que te lo pueda resolver. Mm. También vas a encontrar, y hay que asimilar que vamos a encontrar gente que va a ir a las malas, a fastidiar y a chinchar. O sea, eso lo tenemos que tener muy claro porque siempre pasa, ¿no? Trolls y haters hay en todo, en sostenibilidad también. Entonces, eso hay que asumir que nos va a tocar seguramente. Y cuanto más crezcamos, más. ¿Te ha costado a ti también enfrentarte? ¿Has tenido que enfrentarte ya a haters, Paula? Sí, 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 Sí. sí. Uf. Por desgracia, sí. Por desgracia, toca, toca. Y a veces incluso son hasta la competencia más cercana, ¿eh? No te creas que a veces son gente que aparece anónima, no, no, no. Hay veces que es hasta la competencia que se toma mal algunas cosas y oye, no.
Pues tienes que aguantarlo y ya está, y pasarlo y ya se pasará y te llevas el disgusto, porque evidentemente te llevas el disgusto, pero bueno, se pasa, todo pasa al final. Consigues, ¿no? Aprendes a gestionarlo. Sí, sí, se aprende a gestionar con esto al final, uf, en mi caso son ya 10 años, voy a hacer en abril, ¿eh? Pero sí, al final aprendes a gestionar. Mira que yo siempre he dicho que yo soy muy blandita, o sea, yo emocionalmente soy una persona súper sensible y vamos, me afecta todo un montón. Pero no sé cómo lo haces, que al final, oye, tiras para adelante, sobre todo si crees en lo que estás haciendo, tiras hacia adelante y ya está. Ya está, eso acaba pasando. Importante. Em, Hablamos de ecodiseñar productos. ¿También podemos ecodiseñar servicios? Oh, perfectamente, Sí. perfectamente. Me encanta. De hecho, la parte de codiseño de servicios me parece que está un poco vista, yo creo todavía, porque también es que es técnicamente y a nivel de conocimiento como más fácil, ¿no? Diseñar producto, lo ves un poco más fácil. Mm, Pero con servicios se pueden hacer maravillas, sobre todo en la parte social, pensar mucho, mucho, mucho en las personas que hay detrás y delante y detrás de todo ese servicio. Si trabajamos la parte social y luego si es un servicio digital, todo lo que implica la contaminación e impacto ambiental que lleva Internet, por ejemplo. Y excesos de documentos digitales también, que eso implica más emisiones. Cruces de emails, si haces miles de cruces de emails, pues también. Hay muchas formas de ver dónde trabajar, ¿no? Aparte del impacto que tengas. Es que en producto se ve mejor porque sobre todo el impacto ambiental, ¿no? Porque mm. como gastas materiales, tal, pues parece como más directo. Pero con servicios, vamos, se pueden hacer maravillas también. Sobre todo pensando en las personas. Ahí es donde más se puede trabajar. Cuando te llega un emprendedor, una emprendedora queriendo pues eso, hacer un servicio más sostenible, ¿qué dudas suele tener? ¿Qué tiene en mente? Si lo que tiene en mente es realmente realista, ¿nos encontramos con lo mismo o ves que van muy perdidos? Hay un poco de todo. Normalmente la mayor parte de la gente que viene con el tema de sostenibilidad ya suele ser algo que internamente, sobre todo en emprendedoras, ¿eh? Es algo que ya o sea, es un valor interno, ¿no? Es como que ya son sus propios valores que simplemente los quiere trasladar al proyecto que tiene. Entonces ya tiene un conocimiento de base, mejor o peor, pero ya tiene un conocimiento de base un poco por dónde van las cosas. Pero sí que me encuentro con muchas, muchas ideas como de estas que buscas en Google y entonces como te cuenta eso rápidamente, pues esa es la idea que se te queda un poco en la cabeza. Pues por ejemplo, dar por hecho que determinados materiales son mejores que otros, cuando no tiene por qué, va a depender mucho del uso, de las condiciones, de cómo se hagan las cosas. Eso es una cosa muy habitual, ¿no? Sobre todo en producto. Se da por hecho que el papel es un envase de papel o una bolsa de papel es mejor que una bolsa de plástico y no tiene por qué. Ese tipo de cosas que yo también entiendo que no tienes por qué Mm, saberlo todo, ¿eh? Y me parece bastante lógico. Pero bueno, eso, dar por hecho que determinados procesos, pues a lo mejor un algodón es mejor que un nylon, por ejemplo, y pues depende. Depende de dónde venga ese algodón, depende de cómo hayas hecho, de dónde lo hayan producido, cómo lo hayan producido, si tiene tintes, si no tiene tintes, y si el nylon es reciclado, por ejemplo, pues a lo mejor cambiamos radicalmente. ya. Pero vienen con esos preconceptos, ¿no? Ya en la cabeza de clásicos, ¿no? De esto es mejor que esto es mejor que esto, y no tiene por qué. Y entonces es ahí donde solemos trabajar un poquito más. Pero luego en cosas más generales lo suelen tener muy claro, en plan, pues a veces sí que es verdad que se olvidan un poco de las personas, de la parte social, ¿no? Es más fácil ver lo ambiental que la social. Pero sí que es eso, pues quiero producir menos, gastar los menos materiales posibles, todo ese tipo de cosas ya lo suelen tener bastante claro, entonces solo ver la mejor forma de conseguir eso. ¿Y en Luego eso, servicios? las personas pues cuesta un poco más. En servicios, mira, tengo una clienta de servicios que estaba convencida de que lo suyo no podía ser. O sea, no que no podía ser, ella, o sea, ella tenía todas las ganas del mundo y es diseñadora gráfica. Tenía todas las ganas del mundo de que su proyecto fuera más sostenible, pero le parecía como que se le escapaba totalmente porque no encontraba ninguna manera de hacerlo, ¿no? Porque ya además por encima decía, es que yo no entrego prácticamente nunca nada físico, muy pocas veces, o sea, casi siempre son todo artes digitales y demás. Y al final encontramos un montón de cosas, desde proveedores de ella, proveedores de electricidad, que también hay veces que no, que se nos escapa ese tipo de cosas. em,
la transparencia a la hora, por ejemplo, de las condiciones, ¿no? De sus contratos o de cómo trabajar, retorno que ella tenga pues con entidades o de su entorno, por ejemplo, intenta todos sus proveedores o, por ejemplo, si recomienda a un cliente, si ella hace, yo qué sé, Ujú, una identidad gráfica, ¿no? Una entidad visual y hace unas tarjetas de visita, ella ujú, te sabe recomendar esos proveedores de su entorno que te lo van a hacer bien, que además trabajan con tintas sostenibles, por ejemplo, o lo que sea, si es para impresión. Entonces, al final acabas encontrando, ¿no? Poco a poco, según el caso, cómo ir haciéndolo. Y luego, sobre todo, si hay equipo, en la parte de personas. Ahí insisto muchísimo. No nos olvidemos que si somos nosotros solos o solas, pues bueno, que también, ¿eh? Yo creo que uno tiene que cuidarse a uno mismo y es súper importante, sobre todo cuando estás emprendiendo, si no te cuidas a ti, o sea, es que eres el activo más importante del negocio. Es que se nos olvida un montón de veces que cuando hacemos en el Business Model Canvas, yo recuerdo cuando estaba empezando, ujú, hubo una vez que estaba ahí, yo lo he hecho un montón de veces, ¿vale? Y como mi negocio va girando un poco a veces, y hubo un momento en el que lo estaba haciendo, estaba en Inglaterra aquella, haciéndolo en un taller y una persona me dijo, el que estaba allí diciendo ayer, y yo, falta un activo súper importante en tal. Y yo, ¿el qué? Y dice, tú. Y yo fue como, hola, ¿sabes? En plan, ostras. Pues sí, dice, porque claro, o sea, si no pones en elementos clave, te pones a ti, o en recursos clave, te pones a ti. ¿Qué pasa si fallas tú con tu negocio? Que no va para ningún lado. ¿Qué pasa si tú no estás mentalmente bien? Ya no digo de salud, que la salud hay veces, pues uno se enferma y coge una gripe y la coge. sí, Pero ¿qué pasa si tú no estás mentalmente bien? ¿No? ¿Qué pasa si no tienes una estabilidad y un tal mental para ser capaz de focalizar y hacer negocio? Pues que se va al traste. Entonces, también podemos trabajar la sostenibilidad de las personas pensando en nosotras. ¿Qué pasa si no tenemos unas condiciones de salario mínimamente que nos den un poco de estables, ¿no? De tranquilidad? Pues que vivimos así, ahogadas y no producimos como tenemos que producir. Es así de sencillo. Entonces, también pensar en las personas. Y si hay equipo, ya ni te cuento. Y con las empresas yo les insisto mucho, ya no solo con emprendedoras, que cuando pensamos cuando trabajan lo de los grupos de interés y hacemos esas ujú, listas, siempre, siempre, siempre poner a los trabajadores y a las trabajadoras, pero se olvidan, sobre todo en algunas que es importantísimo, las familias de. Porque hay muchos negocios, no todos, pero hay muchos perfiles de negocio en empresa que es normalmente el cabeza de familia el que trabaja en esa organización y de su sueldo depende toda la familia. En muchísimos sitios pasa eso, ¿no? Que sí, solo trabaja sí, sí, el hombre de la casa, por así decirlo, ¿no? Y ujú, que de su sueldo depende toda la familia. Pues entonces, como grupos de interés, no solo te interesa tener en cuenta a ese trabajador, también te interesa tener en cuenta a su familia, ¿no? Pues también hay que pensar un poquito más allá y salir un poquito del círculo clásico de grupos de interés de sota caballo rey, ¿no? Recursos humanos, accionistas, tal. No, vamos a pensar un poquito más que hay veces que o hay veces incluso en empresas que no son conscientes de que su propia actividad empresarial hace que sobrevivan negocios pequeños por ejemplo. y no son conscientes de la influencia que tienen en esos negocios pequeños también. Es un grupo de interés muy importante. Entonces hay que pensar en las personas también. ¿Y por qué crees que no se piensa en las personas? Yo creo que es porque sostenibilidad siempre es asociado a la parte ambiental. Y es como más fácil de ver, ¿no? Y es Ujú, más y es uno detecta mucho más fácilmente, puede analizar más fácilmente sus impactos ambientales, porque sentarse y ponerse a mirar, mientras que para la parte social tiene que preguntar a otros y tiene que hablar con otros. Y eso cuesta un montón, un montón. Da igual que seas gran empresa, pequeña, emprendedor, emprendedora. Preguntar a los demás cuesta una barbaridad. En caso de las empresas grandes da pereza, dicen que no te van a contestar. En casos de emprendedoras y emprendedores hay veces que es que me da miedo que me respondan, ¿no? Porque tengo miedo. ujú, Me pasa con emprendedoras, ¿no? En plan de pregúntale a un cliente qué tal, si ha estado contento o contenta con lo que tú has hecho. Uf, es que me da vergüenza, ¿no? Es muy, muy típico eso de me da vergüenza preguntar yo, pero si ha estado trabajando contigo o con ellos X meses, adelante, pregunta. ¿Qué es lo peor que puede decir? ¿Que no están contentos? Pues averigua por qué. Y ya está. Deja tu ego aparte, deja tus inseguridades aparte. ¿Que te va a doler si te dicen que fatal y no sé qué? Claro que te va a doler, lógico, pero también si alguien no está contento tienes que saber por qué, ¿no?
Entonces, lo mismo, vamos a preguntar, 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 preguntar. Eh, Hay veces yo me encuentro con empresas que me dicen, es que no podemos cambiar de proveedor porque es que, cómo vamos a hacerlo? Si es que es con los que hemos trabajado toda la vida. Era yo, pero si no cumplen los requisitos que necesitáis, si para tener esta certificación, que yo me lo contaba una chica, y para tener esta certificación necesitáis que este proveedor haga esto y no lo hace. ¿Qué es más importante ahora mismo? El proveedor, que tengáis la certificación, valorar y en función de eso decidir. Y hay muchas veces que yo lo he visto hasta en charlas, ¿no? Que hay proveedores que te dicen, no, 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 imposible, yo no puedo hacer eso, y de repente les dices, bueno, pues me voy, y de repente mágicamente pueden. Entonces, bueno, hay que también tener eso en cuenta. Y hablabas de la importancia de ponernos nosotros, ¿no? Como activo, como de ese autocuidado, ¿no? Que Ujú. muchas veces olvidamos, ¿no? Cuando estamos emprendiendo porque no nos planteamos parar. Es como que tienes que producir, producir y todo si es parar, no produzco. Y lo que dices, ¿no? Al final te olvidas de ti, que si tú no estás bien, Si no esto no va a estás ir bien. adelante. Y esto además yo lo he vivido, o sea, es experiencia 100% propia, o sea, hace 2020, 21, 22, 2021, 22 han sido 2 años que yo de aquí no estaba con la estabilidad que yo necesitaba. Se resintió el negocio muchísimo. He intentado disimular un montón. De hecho, hay gente que, como la gente que me conoce lo sabía, ¿no? Que sabía perfectamente que yo estaba en la situación en la que estaba personal, porque fue un tema personal. O sea, no fue ni siquiera Claro. por exceso de trabajo, que podía haber sido, ¿no? Fue por un tema Ujú. personal y la gente sabía que estaba así. Y entonces tuve la suerte de tener clientas que me dijeron cosas tan maravillosas como, Paula, no hay prisa cuando estés bien. Mm. Date cuenta de lo importante que es a veces es hablar y comunicar, ¿no? Había gente que me lo decía así, en plan, tú tranquila, nada, no te preocupes, que esto iba a ser para cuándo, nada, olvídate. No, me decían así, no te preocupes, tú cuando estés bien ya me avisas y empezamos. O avisas y retomamos, ¿no? Y tuve la suerte enorme, ¿no? De tener gente así. Con otros con los que no tienes confianza, pues no les puedes decir lo que hay, porque es verdad, no les puedes decir a todo el mundo lo que hay, y entonces, pues, ¿qué haces? Pues intentas un poquito capear la situación. Yo en algún momento he tenido que pedir ayuda a alguien que me echase una mano porque yo no llegaba, porque era incapaz. O sea, yo llegué a un punto, te lo cuento así tal cual y que lo vea va a alucinar, pero llegó un momento que me sentaba delante del portátil y me temblaban las manos. O sea, no podía ni teclear, no podía ni mandar un email. O sea, hasta ese punto llegué. Entonces, claro, y hubo un momento que dije, vale, yo no puedo, pero necesito que estas pequeñas cosas que tal salgan adelante, aunque sea para cerrar, ¿no? Había Ujú. muchas cosas que estaban a punto de cerrar. Pues pedí ayuda y en plan de, oye, a personas, oye, ¿me puedes echar una mano, tal, no sé qué? Lo que sea del proyecto te lo pago yo a ti. Bueno, vas negociando un poco cada uno lo que necesita. Hay gente que me dijo, no te preocupes, que necesitas que ya lo hago yo. O sea, hasta ese punto, ¿no? También hay gente maravillosa y estupenda en el mundo. O sea, yo tengo mucha suerte. Pero es verdad que hay que cuidarse, hay que cuidarse y de hecho yo desde entonces he cambiado muchísimas, soy muy estricta, antes no era nada estricta y ahora soy muy estricta con mis horarios de trabajo, súper estricta, o sea, ya llega un punto en el que este es mi horario, lo siento mucho, mañana lo leo. O sea, ese email que me has mandado, mañana lo leo, no lo voy a mirar porque si no voy a estar ahí luego por la noche, que eso nos pasa a todo el mundo. Sí. O fines de semana, impensable. O sea, los fines de semana es una cosa que dije, no, no vuelvo a trabajar un fin de semana. Vamos, ni de broma. Yo soy de las que incluso si veo que se acerca un fin de semana de esos que debería tener que trabajar, es como, no, 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 me voy a organizar con tiempo. Pues si hace falta el jueves, hago un poquitito más, pero el sábado y el domingo son sagrados, ahí están, para mí, para mi familia, eso es lo importante y ya está, ¿no? Y hay que cuidarse un montón y ser consciente de que si no, una no está bien, no funciona. No funciona. Que Mm. se puede disimular un poco, pero llega un punto en que hay veces que no, que la realidad te dice, te da una colleja. A mí lo que me pasó fue que la realidad me dio una colleja enorme, tal Vaya. cual, ¿no? Y es como, vale, esto hay que cambiar la forma de hacer. Estaba mirando porque me ha recordado que cuando me llamó la atención en tu email, ¿no? Que lo pones abajo, ¿no? Es importante que tu horario no encaje con el mío, ¿no? Cada cual tenemos nuestros Ujú. ritmos y no te veas obligado a responder justo ahora, ¿no? Exacto, Eso es exacto. Es muy que como yo lo importante. pasé tan, o sea, fue una de las cosas que puse también de rebote un poco por eso, porque estaba convencida que como yo había más gente.
Me ha pasado incluso con clientas y con alguna empresa hubo un momento hace un año y pico que estuvimos ahí tanteando si yo iba a trabajar para ellos temporalmente y tal. Ujú. Y a mí, por ejemplo, hubo una vez que un viernes a las 8:30 de la noche me mandó un correo una chica de recursos humanos. Y dije yo, esto no está bien. O sea, no está bien. O sea, que a las 8:30 de la noche me llegue un correo de alguien de recursos humanos, aquí falla algo. Me da igual cuál sea el motivo, me da igual que No, sea que tengan un pico de trabajo, me da igual que haya alguien de baja, porque hay veces que esas cosas sí, suceden. sí, Aun claro. y todo, no debería alguien mandar un email de trabajo a las 8:30 de la noche en ningún caso. Y fue cuando dije yo, vale, aquí hay un problema. Hay mucha gente que se siente obligada a contestar. Yo era de las que me sentía obligada a Sí, contestar, ¿no? Me llegaba un email y me parecía mal cuando no respondía inmediatamente y eso rompía totalmente mis ritmos de trabajo y de concentración. Entonces, bueno, lo puse y luego también porque yo soy de horarios peculiares. Quiero decir, yo en principio tengo un horario de oficina, por así decir, como más formal, ¿no? Que ahora mismo está de 9 a 2. Pero sí que es verdad que, como yo soy un poco así variable, hay veces que soy superproductiva a horas muy raras. De repente hay un día que, mira, lo siento, hoy por la mañana estoy que no puedo hacer absolutamente nada pues, y tengo la cabeza distraída, no he dormido bien, estoy con una especie mental terrorífica y de repente a lo mejor me echo una siesta y a las 6 de la tarde tengo el cerebro de esto que funciona genial, que va todo muy bien y digo, "Y venga, pues entonces a lo mejor lo que no he hecho por la mañana, ese día sí que me permito pues hacerlo, a lo mejor hago una hora, un par de horas y resuelvo un montón de cosas que tenía ahí atascadas, ¿no? Y entonces, claro, si yo mando un email a las 7 de la tarde, pues yo no quiero que alguien que lo reciba a esa hora y está a punto de marcharse a casa o ya se acaba de marchar, me tenga que contestar. De hecho, hay una cosa que ya es una cosa que ya intento hacer, es yo los programo, los claro. emails. Mm, Cada vez los programo más y si los contesto a una hora rara que está fuera del horario y tal, lo que suelo hacer es, en vez de mandarlo y darle y enviar, le doy a envíamelo mañana a las 9 de la Fenomenal. mañana un punto y así ya es un horario un poco más normal. Pero bueno, hay veces que se me pasa, ¿eh? Hay veces que sin querer lo típico, escribes rápido y le das a enviar y dices, ah, tenía que haberlo programado, no me di cuenta que mira qué hora es. No, pero sí que es Pero verdad sí es muy que me llamó la atención importante. y dije qué bueno esto, el indicarlo y qué tranquilidad, ¿no? También. Sí, Que tranquilidad, porque decíamos es al que además final, no tranquilidad hay y nada tal. urgente. O sea, Mm, la realidad es que en el día a día laboral es extraño que pase algo tan urgente. O Realmente sea, urgente. sobre todo en mi ámbito, quiero decir, aquí no jugamos con vidas humanas, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, de hoy a mañana no va a haber cambio. Es más, de hoy a la semana que viene no va a pasar nada. O sea, las cosas más urgentes que puedo tener son conversaciones de que tengo una formación en un sitio y me cambian la ubicación. Y me escriben a lo mejor a última hora de, oye Paula, que donde mañana íbamos a dar el curso, que es que al final está el aula ocupada porque no nos dimos cuenta y tenemos que hacerla en tal sitio. O sea, eso es lo más urgente que suelo recibir. Entonces, las cosas con más calma. Y que no siempre las urgencias de otros pues son tus urgencias y también Además, eso es una frase muy de mi marido también, me lo recuerda mucho. Lo de, las urgencias de los demás no son tus urgencias. Tú no eres de esa empresa. Que ellos no hayan sido capaces de, no implica que tú tengas que, o sea, esas frases me las dicho mucho. me toca repetírmela porque es verdad que te tiende, ¿no? Te sabe mal lo que dices tú, te implicas y es que, y luego ves que dices, pues que dicen que es urgente, pero es que luego no es urgente, no Luego contestan, no lo vas es. ahí, ¿no? Que no dejas todo por contestarles y dices, pues si luego tardan 3 días en responderme, ¿dónde está la urgencia real, no? Claro, a mí hay veces, yo he hecho, por ejemplo, una cosa que hago ahora mucho, es cuando me piden algo urgente, mi respuesta es, ¿urgente cuándo? ¿No? ¿Cuándo es urgente? O sea, ponme una fecha, ¿para cuándo lo necesitas? Y me dicen, ¿puedo decirte que para ayer? Y yo, no, porque eso no es una fecha real, dime una fecha, ¿para cuándo exactamente lo necesitas? Y que de esta fecha sí o sí no puede pasar. Y de repente la gente empieza a ampliar plazos. O sea, lo que era para ayer, de repente dice, nada, bueno, pues con que el tenerlo para el lunes que viene, me vale. ¿No? Y cuando haces ese ejercicio a la gente de pensar que lo que quiere para ella es, y te dice fecha concreta, cambian totalmente las urgencias. Está bien, lo pondremos en práctica, a ver. Bien, Paula, estamos hablando de sostenibilidad y también es inevitable pues hablar de greenwashing, ¿no? O Ujú. de postureo ambiental, como lo llamas tú, Sí, porque a veces es por desconocimiento, ¿no? Lo que decimos, pero otras muchas veces no lo es.
hay las dos partes, pero yo creo que ganan el desconocimiento. ¿Sí? ¿Tú crees? El desconocimiento y la urgencia son los dos grandes pilares del greenwashing, es el desconocimiento y la urgencia. El desconocimiento por eso, porque faltan profesionales que sepan qué se puede decir y qué no, y cómo hay que decirlo y qué cosas están bien dichas y cuáles no. Y también la urgencia de que, sobre todo ahora, hay mucho porque como desde la Unión Europea se ha empujado toda la sostenibilidad en este último par de años como un Mm, montón, ¿no? Una barbaridad, pues de repente todo el mundo quiere ser sostenible, hay que ser sostenible, en mi web tengo que tener un apartado de sostenibilidad, tengo que comunicar esto, tal. Y entonces esa sensación de urgencia es la que hace que comunique mal, que diga las cosas que no son, que busque la comunicación fácil y rápida y no el trabajo real. Y entonces cuando hacemos greenwashing seguro, ¿no? Hay muchísimas empresas que les pasa eso. Hay luego muchos errores de concepto. El otro día leía un artículo, creo que era en El Economista, me parece, ujú. que claro, salía, por ejemplo, creo que era el presidente del BBVA, ¿no? Diciendo que el greenwashing había que perseguirlo, pero poco. No, era en plan, hay que perseguirlo, pero solo cuando haya intención y haya daño. Bueno, para empezar, medir el daño que hace el greenwashing, tela, ¿eh? O sea, saber si el daño hasta dónde llega. Pero bueno, eso aparte, lo que más me llamó la atención de lo que este señor decía, que yo también entiendo que hay veces que el periodista también saca el titular, ¿eh? Yo ahí Mm, doy margen a eso. Pero sí que decía una frase en plan de, es que las empresas que estamos a la vanguardia de la sostenibilidad, además decía estamos, ¿eh? Estamos a la vanguardia de la sostenibilidad, con la persecución del greenwashing nos vamos a encontrar con que nos vamos nos vamos a quitar de los objetivos que teníamos planteados para que no nos acusen de. Y yo tuve un debate con una amiga, era muy intenso con este artículo además en concreto, porque le decía, estar a la vanguardia de la sostenibilidad es haber hecho el que más, no el que tenga los objetivos más amplios. Y mucha gente y muchas empresas dicen, no, estamos a la vanguardia porque tenemos unos objetivos, pero que los objetivos no son hechos, son planes de, y es lo que decía antes al principio, ¿no? ¿Para qué me pongo un objetivo 2030 de neutro en carbono si no voy a llegar? Porque no tengo capacidad, ¿no? Pues claro, entonces hay empresas que se consideran a la vanguardia de la sostenibilidad porque tienen unos objetivos maravillosos y unos planteamientos de aquí a 5 o 10 años que van a revolucionar, ¿no? El sector y tal. Y ole si lo consiguen. Pero ahora mismo no están a la vanguardia de la sostenibilidad, están a la vanguardia de los objetivos, a lo mejor, ¿no? Son los más ambiciosos en objetivos, pero exacto. no están a la vanguardia porque no son los que más han hecho. Probablemente sean hasta de los que menos, en muchos casos. Entonces, hay errores de concepto en ese sentido. Entonces, claro, ahí se hace greenwashing. Claro que se hace greenwashing. Porque yo creo que estoy a la vanguardia, están convencidos de estar a la vanguardia de la sostenibilidad. Y de repente, pues no llego a los objetivos y hago, lo comentaba hace poco en el podcast, sobre greenwashing que hicimos hace poco Enoch y yo en el rescate sostenible corporativo. Aprovecho y ya lo comento, ¿no? El podcast. Lo comentaba, hay un tipo de greenwashing que es precisamente cambiar esos objetivos. O sea, de repente darme cuenta que a 2000 me he puesto un objetivo de neutro en carbono, o no neutro, sino bajar mis emisiones un 50% en 2025. De repente llega a 2023, veo que no llego. Y entonces, como veo que no llego, digo, cambio, ¿cómo lo cambio? ¿Qué hago? Ah, vale, pues me pongo neutro en carbono en 2030. Entonces, no cumplo el objetivo de 2025 y me pongo un objetivo en 2030. Aparentemente nadie se da cuenta, porque es verdad que hay que estar muy atento, muy atenta para ver esos cambios, ¿no? Estar muy pendiente de cuál ha sido la estrategia de sostenibilidad de esa empresa. Y es otra forma de hacer greenwashing, porque estás tapeando un poco y capeando un poco esos objetivos que te has propuesto y no llegas. Por lo que sea, por falta de gestión, por falta de previsión, por una estrategia mal planteada, que también puede ser, ¿no? Planteamos mal la estrategia y tiramos de ¿qué es lo que dice todo el mundo? Ser neutro en carbono. Pues ala, yo también, ¿no? Es lo que hacen muchas. Y hacemos ahí greenwashing. Entonces yo creo que hay muchísimos casos que son así. Luego, evidentemente, hay casos que no sé, hay casos que son greenwashing de libro. O sea, de libro de manual de que además van adrede y hay marcas que han ido a tapar un poco lo que han estado haciendo, a focalizar sus impactos. A mí son los que más rabia me dan, ¿eh? Los que son, voy a decir que hago esto muy, 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 muy bien, pero en realidad por detrás estoy haciendo todas estas cosas súper mal, ¿no? Eso a mí me da muchísimo coraje porque es como, vaya, que es que además tus impactos graves no están aquí, ¿no?
están en esto de aquí atrás. En el sector textil es una de las cosas que están pasando, por ejemplo. O sea, la mayor Sacas parte una de las que hacen colección, ¿no? greenwashing es por ahí. Mm, Es, pongo brillo y es que tengo una línea, ¿no? Tengo una línea conscious o tengo una línea sostenible, ¿no? Y una colección con 4 modelos, porque son además así, son 4 modelos eh, sostenibles, porque la producción es de algodón orgánico, ta, 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 ta. Y todo lo y demás, el resto. ¿dónde está todo lo demás, no? Y eso es greenwashing y hecho adrede. Porque además el sector textil saben dónde están Sí. metidos. Mm, Otra cosa es una pequeña empresa artesana, tal, no sé qué, que de hecho es que es raro, ¿no? Que encontrar en el sector textil una pequeña organización que haga greenwashing. Muy raro. Son las grandes en las que nos metemos, ¿no? mm, Y luego se olvidan eso, además en esas en concreto, las artesanas suele ser trabajo local, pero cuando son esas grandes en las que externalizan todo, la producción se va a países en los que el salario es de 1 céntimo al día y da gracias, y esas cosas, eso no se cuenta. Entonces, bueno, y que hay veces que eso también hay mucho greenwashing porque solo trabajo la parte ambiental ya y me lo que olvido dices. otra vez de las Claro, personas. Entonces, sí, a lo mejor es de un algodón orgánico, fantástico, sí, pero sigue cosiéndotelo una señora en condiciones infrahumanas y con un salario que apenas le da para vivir, ¿no? Entonces, bueno, total. ahí hay que también tener cuidado. Cuando te propuse esa entrevista, Paula, íbamos a hablar también de un posible proyecto, ¿no? Para publicar un libro sobre ecoblanqueo en España, pero ya podemos decir que es una realidad. Sí, sí. Cuéntanos sobre este libro, sobre Alerta Greenwashing. Bueno, alerta greenwashing es, bueno, para mí fue siempre digo, yo tengo una suerte tremenda de poder haber estar ahí, porque es un libro en el que estamos 15 personas, hemos colaborado 15, cada una con un artículo diferente y además yo creo que va a ser muy variado porque cada uno hablamos desde nuestra experiencia, lo que también nuestros propios intereses personales a nivel de greenwashing y preocupaciones, ¿no? Y entonces es abre un abanico muy amplio y hay gente pues más discreta como yo, que a lo mejor yo no pongo ejemplos concretos de empresas, aparte que mi artículo no va sobre todo sobre eso, porque va más sobre cómo afecta el greenwashing a la psicología del consumidor y entonces cambia diferente, ¿no? Pero luego hay otros artículos que van a saco directamente poniéndote ejemplos con nombres y apellidos de casos de greenwashing muy evidentes, muy claros y muy directos, ¿no? Entonces, y también hay algunos que son cómo enfrentarlo, cómo evitarlo, cómo detectarlo, cómo si somos organización, cómo intentar no hacer greenwashing, ¿no? O sea, hay un poco un abanico muy amplio. Vamos a tener de todo. La fecha siempre se me olvida, pero creo que es para julio, junio, es con J el mes, pero nunca sé si es junio o julio el mes en el que, yo es que soy muy mala Está muy para las bien. fechas y números, pero para que salga ya, Mm, pero ya está, ya tenemos un Berkami ahí conseguido con más, no sé cuántas personas había, pero ciento, no sé cuántas han colaborado en el crowdfunding. Y además yo es que ahí hay gente que yo admiro muchísimo a nivel profesional. O sea, yo que estar ahí entre ese puñado de cracks que hay ahí en el libro es como, ¡buah! No me lo esperaba. De hecho, cuando me lo propuso, una de las autoras fue de las que me lo propuso. Me dijo ya, oye, estoy aquí escribiendo un artículo y tal para un posible libro sobre greenwashing y tal. ¿Cómo es que no estás tú aquí? Y digo yo, pero yo qué tal. Y dice, sí, 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 nada, tú tienes que escribir aquí también, ¿no? Y fue ella la que habló con el chico que lo gestionaba y dijo, oye, tengo yo aquí a una que sabe un montón y que tiene que escribir un artículo. Y dijo, vale, Qué guay, bueno, pues nada, pues así, qué pues guay. así. Es lo bueno de Mira, tener gente que te quiere mucho, ¿eh? En este caso, o sea, yo he tenido muchísima suerte y ahí está, y me lancé, yo diciendo, ¿qué contaré yo? Que no cuenten los demás, ¿no? Porque también era un poco. Y como a mí siempre me ha gustado mucho todo cómo funciona la forma de pensar de la gente y de hecho yo siempre, últimamente pienso mucho que a lo mejor tenía que haber estudiado otras cosas también, tipo o sociología o psicología a lo mejor, bueno, también, no sé, algo así relacionado, ¿no? De cómo funciona. Me gusta más que cómo funciona cada persona a nivel individual, me gusta más cómo funcionamos como sociedad, así que a lo mejor sociología pues, hubiese sido más adecuado, ¿no? Pero qué eso, guay. ver cómo piensan, cómo afectan qué cosas suceden cuando nos encontramos con greenwashing. Lo contaba el otro día en una entrevista que nos hicieron precisamente por el alerta greenwashing. Hay un efecto muy que no se suele hablar mucho, porque normalmente cuando hablamos de greenwashing siempre, pues eso, que te engañan, que tal, que no sé qué es, qué tal.
pero hay un efecto muy curioso que está bastante estudiado desde hace unos años, que es que el greenwashing puede llegar a afectar a la autoestima de las personas, que es muy llamativo que pueda afectar a tu autoestima. ¿Por qué afecta a tu autoestima? Porque te sientes engañado o engañada cuando descubres que es greenwashing. Y cuando a uno le engañan, esto yo siempre pongo el mismo ejemplo, ponerte en lugar de cuando como si te hubiese engañado una pareja, ¿no? Aunque estés muy, muy enfadado o enfadada con la persona que te ha engañado, eh, hay una parte de ti que dice, ¿qué he hecho yo, no? O ¿qué tengo yo malo para que me hayan engañado? Y te falla ahí la autoestima. Pues esto es muy parecido, ¿no? Me he esforzado muchísimo en intentar conseguir un producto sostenible y de repente me he encontrado con que no, con que es un greenwashing de libro y he estado haciéndolo mal, ¿no? Entonces, yo, persona, he estado haciéndolo mal aunque estaba convencida de que lo hacía bien y eso afecta mucho a la persona y a la autoestima y eso hace pues que según en qué casos eh, no volvamos a comprar nada sostenible. Pues llega hasta el punto de decir, pues ya está, pues paso, no quiero que me vuelvan a engañar, son todas las empresas unas mentirosas, ¿no? O todos los productos, ¿por qué? Y entonces ya ni me preocupo, lo cual hace todavía más daño, ya no a la persona, sino que ya es al entorno, ¿no? Ya hace un daño generalizado. O, o ya me desanimo y ya no me fío. Y en empresas pasa, ¿no? Que imagínate, una empresa que está convencida de hacerlo bien y de repente se da cuenta que le han hecho greenwashing a ellos y de rebote está haciendo el greenwashing. ¿Cómo puede reaccionar esa organización? Probablemente bloqueando, en plan, pues ya no quiero meterme en esto, ya no quiero hacer más. Entonces, bueno, hay que tener, va un poco por ahí, ¿no? También mi parte, más enfocado a eso, se llaman los riesgos percibidos de adquirir un producto teóricamente sostenible, pues hay un riesgo de pérdida de autoestima, hay un riesgo más o menos calculado de, si sé de estos temas, soy consciente de, hay una parte de ti que va a estar diciendo, ¿será verdad del todo o no? Y yo soy así, o sea, yo cuando miro algo y quiero que sea sostenible, yo siempre lo digo, yo soy muy mala en ese sentido y lo miro todo al detalle. Mm. ¿Por qué? Porque no quiero que me engañen, porque sé que aunque sea sin creer, puede que me estén engañando. Entonces, y luego hace que además las empresas o las o personas que tengan negocios pequeños que quieran hacer algo sostenible les cueste muchísimo más sacar algo que así lo sea, que sea sostenible, porque les da miedo esa parte. Ya lo Entonces, leeremos, qué bueno, va todo interesante. ahí, Qué va ganas, todo encadenado, ¿no? Va todo muy, qué ganas muy, de muy leerlo. ahí y tal. Pero vamos, es un libro estupendo. Yo tengo muchísimas ganas de leerlo todo. De hecho, es que en persona no conozco, bueno, coincidí el otro día, pero así como estamos tú y yo ahora, conocí a dos de los autores también, ¿no? Que coincidimos en esa entrevista, y porque a otras dos personas sí que las conozco en persona porque Ujú. vamos, nos conocemos desde hace muchos años, estamos en el mismo sector, al final esto es pequeño y te acabas conociendo. Pero el resto no conozco a nadie. O sea, que es todo un poco así sorpresa y Qué cómo guay. se va a enfocar y qué me voy a encontrar. Para mí va a ser una sorpresa encontrármelo también. Tengo muchas, muchas, muchas ganas y la verdad que se agradece infinito que la gente se haya volcado tanto. Y además ahora estamos en esa última semana, justo ahora, y que hay gente que todavía ahí se está animando, que yo también estaba segura de que eso iba a pasar, porque yo que sí que participo en crowdfundings, pues yo muchas veces me pasa, ¿no? Eso de, es que dar Todo es el muy dinero lejano, ahora, ¿no? pero no sé si va a salir, aunque luego sepas que el crowdfunding te devuelve el dinero, da un poco de pereza cuando lo ves ahí que no lo tienes claro, ¿no? Y que luego soy de las que, ya lo han conseguido, venga, pues ya, o sea, ahí no me... Y está pasando también aquí, que yo creo que había gente que estaba ahí en plan, lo compraré, no lo compraré, pero bueno, a ver Yo si luego sé, conseguimos que esto sea tan grande como para llegar así a librerías y ya sería ya la bomba, ¿no? sería súper guay. Y bueno, antes de ir acabando, Paula, me gustaría, hablamos de greenwashing, ¿cómo podemos comunicarlo, ¿vale? De manera correcta nuestro mensaje sin caer en él? En una ocasión te escuché en un podcast, ¿no? Que planteabas 15 preguntas que debemos hacernos, o sea, que luego pues, podemos ir a Mm. escuchar el podcast, pero ¿hay alguna más importante que otra para eso que nos podemos preguntar, para comunicar de manera correcta, ¿no? Nuestro mensaje sin caer en el greenwashing? Pues yo creo que la más importante es tener pruebas. Siempre digo, tengo pruebas si tengo pruebas demostrables adelante, comunica, sin miedo.
no te preocupes. Yo creo que ahí es la clave, tener pruebas porque la gente que nos preocupa que algo sea sostenible o no, vamos a querer esas pruebas. Vamos a querer que nos lo demuestren, porque queremos esa seguridad, ¿no? No queremos sentirnos engañados o engañadas. Entonces, tener pruebas. Si tengo pruebas, ya está. Yo creo que es por donde empezaría. ¿Tengo pruebas? ¿Tengo forma de demostrar que esto que estoy diciendo es de verdad? ¿Que es real? Que las pruebas que sean. Hay veces que son análisis o analíticas o certificaciones. Hay otras veces que son testimonios. Hay otras veces que son fotos de cómo se hace o cómo se fabrica, ¿no? Lo que estamos vendiendo. Hay muchas formas, ¿no? Y entonces, ¿tengo pruebas? Si tengo pruebas, a por ello. Es por donde empezaría siempre. Y luego ya todo lo demás. Sí, me pasa también cuando algún cliente no te dice, es que mi producto es el mejor o mi servicio es el mejor, somos los mejores en... Y dices, vale, pero ¿en qué basamos esa afirmación, no? Exacto. ¿En ¿En qué qué basas estudio, en esas qué premio, afirmaciones? qué tenéis para demostrar que esa afirmación es real, ¿no? Sí, yo siempre recomiendo eso. Y luego tener tiempo, porque esto es tiempo, o los recursos necesarios para tener una forma de responder a las preguntas relacionadas con esto de sostenibilidad que estoy diciendo. Esto sobre todo se lo recomiendo a las empresas más grandes, porque en general los emprendedores y emprendedoras suelen tener un correo para todo, entonces si alguien les pregunta o una forma de contacto, ¿no? Siempre es como más directo. Pero en empresas que tienen, por ejemplo, ese apartado de sostenibilidad en la web, tener a alguien o grupo o un equipo, lo que sea, como lo quieran enfocar, pero que tengan un email específico, yo siempre les digo que tengan un email específico de sostenibilidad y cualquier cosa que les llegue de preguntas, de dudas, de tal, se responda. Y no que se responda en un mes, no, que haya alguien pendiente de responder esas dudas y a un plazo medianamente razonable. Si les llegan millones de preguntas, pues no. Pero bueno, no estar ahí retrasando y tal. Y sobre todo tener las evidencias a mano. O sea, lo ideal sería que hubiese una persona, igual que tienes a alguien en atención al cliente, que cuando alguien pregunta o tiene algún problema, te atiende rápidamente, tiene la información que va a tener necesaria para poder resolver tus dudas a mano por si acaso hay algo que no sepa, ¿no? Y esas cosas, pues tener el equivalente a esa atención al cliente, pero a nivel de sostenibilidad. Todas las dudas que haya de sostenibilidad que estén ahí, todos los documentos, los PDFs y no tener ningún problema en oye, es que, ¿por qué decís que tenéis esta certificación? Ah, pues porque la tenemos y te la mando. Te mando escaneado, te mando una copia del PDF con lo que tengo y por qué lo tengo. Eso es lo que yo recomiendo. Otra cosa es que me hagan caso porque eso implica recursos y tiempo, ¿eh? Como siempre. Pero bueno. Y ahora Como sí, siempre. antes de acabar, me gustaría no hablar de empresas que lo hacen mal, ¿vale? Pero sí de las que lo están haciendo bien, sobre todo pequeñas empresas que están haciendo pues, un gran esfuerzo, ¿no? Por ello. Tú que has trabajado con muchas, no sé si hay alguna que te gustaría destacar y por qué. Mm, no necesariamente cliente, pues esta no es cliente mío, pero me gusta mucho cómo hace las cosas. Bueno, hay dos que son de moda sostenible, que me gusta mucho el enfoque, que son la casita de Wendy y Back Couture, las dos. Me gusta mucho cómo lo tiene enfocado. Me gusta muchísimo también, ¿cómo se llama? So Good, So Cute. Me encanta todo lo que hacen, todo lo que cuentan, cómo lo cuentan y tal, es estupendo. Y luego, así como clientes mías, mira, yo estoy súper orgullosísima de Carol García del Busto, que es la que me ha hecho a mí la identidad corporativa nueva, que espero sacar ahora el mes que viene. Y esta es la que precisamente le preocupaba tanto, ¿no? Lo de siendo un negocio digital principalmente, cómo hacerlo sostenible. Y se lo ha currado muchísimo y lo hace fenomenal, fenomenal. Él tiene un trabajo estupendo. Y ahora estoy trabajando con otro cliente que va a ser su primera memoria de sostenibilidad este año, que me encanta porque venían un poco, o sea, con muchas ganas de hacer esa memoria de sostenibilidad, se llama Lezama de Demoliciones. Eh, Venían con muchas ganas y vienen con muchas ganas y también con un poco de respeto, ¿no? Más que miedo era respeto a qué es lo que va a implicar esta memoria de sostenibilidad. Y cuando me han contado cosas que hacen del día a día de toda la vida, es como, oh, pero si es que vosotros ya hacéis esto. Es que no sois conscientes del valor que tiene que vosotros ya os parezca súper normal y súper natural hacer esto desde cuántos años tiene la empresa, 20, 25, y ya lo llevan en el ADN metido.
de hecho era un ejemplo que me contaba uno de los chicos de allí, me decía, no, es que estuve hace poco en un foro del sector y tal, y estaban hablando de la dificultad de separar los residuos de las construcciones y demoliciones en las obras y tal, con la nueva legislación de residuos. Y decía, yo me quedo alucinado porque nosotros íbamos haciéndolo, yo llevo 15 años aquí trabajando y llevamos haciéndolo 15 años. Fue su frase, ¿no? Y fue como, hay que darle valor, ¿no? Porque hay veces que hay empresas, y me pasa mucho, ¿eh? Que hay empresas que creen que no hacen nada o muy poquito, y luego de repente escarbas un poquitín y dices, oye, pero mira qué maravilla tienes aquí, mira qué cosas estás haciendo más chulas, ¿no? Cuéntalas, cuéntalas. Yo siempre digo, cuéntalas, dilo, dilo, comunica esto, que está genial, ¿no? Y entonces, bueno, pues pero vamos, tengo clientes muy buenos. En general, yo tengo mucha suerte y siempre lo digo, soy muy afortunada y la gente. También es verdad que yo trabajo muy cómoda con ese tipo de perfil y las empresas con las que yo veo que es más postureo, es más tal, uf, me cuesta y suelo intentar evitarlas. Mm. Suelo evitarlas, solo Al final se va aprendiendo también la literal. experiencia de, mira, a lo que atraes tú, Sí, ¿no? Y lo que vas, dices, uy, es que no me compensa y no va a ir sí, bien. sí, porque al final no, yo no tampoco disfruto con el trabajo. Si veo que es por cumplir Mm, una agenda que digo yo o sí, algo, me cuesta, me cuesta. Y normalmente yo tengo eso, también intento, ¿no? Y un poco el enfoque que tengo de la web y con la nueva identidad cuando salga se notará todavía muchísimo más. El enfoque es mucho más que me venga quien ya tenga ganas. O sea, no el que quiera cumplir un expediente, sino que me venga el que ya tenga ganas y el que quiera hacer cosas. Y aunque tengas un presupuesto chiquitito, pues ya veremos lo que podemos hacer con tu presupuesto chiquitito, porque seguro que algo se puede hacer, ¿no? No, yo no exacto, necesito mega presupuestos, yo necesito ganas de cambio, exacto. Al final que es me dejen transformar tu hacer, vida. que me dejen poder enseñarles cómo cambiar y que estén dispuestos a cambiar. Eso es lo que yo necesito, ¿no? Entonces, bueno, por Y ahí yo va un creo que poco. al final la forma de comunicarlo, eso también te vale de filtro, ¿no? De eso para Mm. quién viene, quién no Sí, viene. pero tardas tiempo, ¿eh? Sí, Eso yo tardo muchos años en encontrar también la voz con la que me gusta. A mí pues, lo típico, ¿no? También al principio dices, es que no puedo decir que no esté cliente, que es que tengo que facturar, que es que así, no ¿no? es fácil, no es fácil. No es fácil. Pero luego ya vas viendo pues, eso, con qué tipo de negocios te encuentras más cómoda. Yo, por ejemplo, trabajo muchísimo con Acción contra el Hambre, por ejemplo. Llevo varios años ya haciendo cosas con ellos, sobre todo formación, pero no es lo único. Y a mí me encanta trabajar con Acción contra el Hambre, me encanta. Es súper satisfactorio para mí, es muy bonito lo que sale de ahí y a lo mejor no es tan visible, ¿no? Como pueden parecer, pues eso, una memoria de sostenibilidad de una empresa grande o tal, pero a mí me llena muchísimo lo que recibo de, pues eso, son la mayoría de las veces que trabajo con ellos son con emprendedoras, casi siempre hay algún emprendedor, pero casi siempre suele haber mujeres, más mujeres últimamente. Entonces, ayudar a emprendedores y emprendedoras a ser más sostenibles desde la base, en una situación que además el perfil de gente con el que trabaja Acción contra el Hambre son personas con dificultad de acceso al empleo o una situación económica complicada o cosas así, ¿no? O riesgo de exclusión, son en los perfiles normalmente tal. A mí eso me llena un montón, un montón. Y claro, a lo mejor son pequeños negocios que a lo mejor nadie va a conocer fuera del ámbito este cercano en el que yo he trabajado con ellos. Y a lo mejor es una peluquería. ¿Y quién conoce esa peluquería más que a lo mejor es una peluquería de barrio? Y entonces, ¿quién va a conocer esa peluquería de barrio? Pues nadie va. Esa peluquería de barrio es raro que se haga famosa, ¿no? Y conocida en el mundo entero. Pero yo sé que esa peluquería de barrio lo está haciendo bien y se está esforzando por hacerlo bien y ser un poquito más sostenible dentro de su capacidad. Y a mí eso me compensa mucho más que gigantescos proyectos y empresas enormes, ¿eh? qué guay. Pues ya sí, la última pregunta. Eh, una pregunta que siempre hago, que si puedes compartir alguna frase, ¿no? Inspiradora, un mantra tuyo de alguien que le pueda servir a un emprendedor, emprendedora en su día a día. No sé si, pues, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, ¿no? De su urgencia no es mi urgencia, o si tienes tú alguna más que te viene bien recordarla de vez Yo en creo cuando. lo que te dije antes, que es que el principal activo de tu negocio eres tú, el principal, el más importante y el que más hay que cuidar. Perfecto. Nos quedamos con eso, que no es poco. Muchas gracias, Paula, por tu generosidad. Nada, encantada. Muchas gracias a ti. Nada, estaremos pendientes del libro. Muchas gracias. Nada, hasta luego. Chao.